¿Estamos bien, no? Nos saludamos, por favor, antes de empezar, mientras terminamos de colocar en nuestros asientos. Bien, espero que estén bien y sobre todo ya saben que hay que guardar distancia, ¿no? Y mascarilla bien puesta para que evitemos males mayores. Estamos en tiempo difícil. Vamos a comenzar hoy seminario, son las 7 menos cuarto, ¿vale? Entonces empezaríamos bien si hubiese sido la hora a las 7 como ayer. Pero vamos a orar, que poco a poco seamos más puntuales, ¿a que sí? Hay que aprender de algunos hermanos que han estado aquí a las 6, puntuales. Entonces vamos a orar por ello también. Oramos juntos antes de empezar, ¿vale? Padre Santo, grande y misericordioso, a ti queremos orar en esta hora, como oramos en todas ellas, Señor. En primer lugar, dándote gracias a ti, Padre Celestial, por darnos la salvación tan preciosa que tú nos has dado. Una salvación a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados y para que nosotros tuviésemos una vida eterna, permanente en Él y permanente en ti, Señor. Por eso te damos gracias. Y te damos gracias por este seminario que estamos haciendo, Padre Dios. Qué gran oportunidad tú nos das para que muchas almas vengan al conocimiento de la verdad y puedan ser salvados. Señor, te pedimos por esta hora especialmente para que todas las almas que están escuchando tu preciosa palabra, todas ellas escuchen con un corazón oidor, con un corazón dispuesto a recibir esa preciosa semilla. Te pedimos, Padre Dios, que nos ayudes, sobre todo a los hermanos que están débiles, debilitados en la fe, pero que nos ayudes a todos nosotros en estos últimos tiempos para que prediquemos fuertemente más tu palabra. Te pedimos que bendigas este seminario, Señor, y que bendigas a los hermanos que lo están viendo en otros lugares. También bendice, Señor, a los hermanos que por cualquier motivo no están entre nosotros, porque estén trabajando o estén ocupados. Ayúdales a todos ellos, Padre. Y te pedimos ahora por este tiempo que tú vas a tomar en tus manos, en tu control, porque vamos a predicar tu palabra, no vamos a predicar palabra de hombre, ni pensamiento de hombre, sino tus pensamientos, tus palabras, sobre todo el plan futuro que tú has preparado ya de antemano para que se cumpla, porque tu palabra siempre se va a cumplir. Queremos dejar, Padre Dios, este tiempo en esas manos misericordiosas que tú tienes. Y queremos dejar, Padre Santo, también todos nuestros corazones en tus preciosas manos. Y oramos, como siempre, en aquel que es sobre todo hombre y sobre todo nombre, que es Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Vale. Acompáñame con sus Biblias, por favor, a Jeremías capítulo 30. Jeremías capítulo 30. Jeremías capítulo 30, os voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7 de este capítulo 30 de Jeremías. Jeremías capítulo 30, versículos del 1 al 7, os leo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo: Escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Y ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá, porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y de no paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él.
tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Amén. Hoy, cuarto día ya de conferencia, en el cual vamos a terminar lo que dejamos ayer ahí. ¿Se acuerdan? Ayer estuvimos viendo Mateo capítulo 24, sobre todo al final, señales de la venida del Señor Jesucristo, las señales de la antesala de su segunda venida. Pero antes estuvimos aprendiendo cómo el pueblo de Israel fue restaurado, ¿verdad? Plenamente. Cómo el pueblo de Israel, después de 2000 años de historia, sin rey, sin terafines, sin efod, ellos han sido traídos, han sido llevados otra vez a su tierra. Después de 2000 y pico años, o sea, eso es admirable, eso es un milagro. Eso es algo que no ha ocurrido en ninguna nación, que después de 2000 o más años ellos vuelvan. Y sobre todo hemos visto cómo ellos han sido bendecidos por Dios, tienen muchas riquezas, por eso pueden pagar la vacuna del coronavirus 3 veces su precio, ¿verdad? Por eso lo llevan también la vacunación. Y ellos han sido bendecidos también porque son un país potente, importante. Ellos tienen bombas nucleares, España no tiene ninguna. Muchos países no tienen bombas nucleares, ellos tienen muchísimas, no dicen cuántas tienen porque no quieren que lo sepa nadie. Ellos han sido restaurados, pero todavía no ha sido restaurado lo más importante, que es su corazón. Aprendimos ayer también que ellos necesitan tener un corazón de carne. Y Dios dijo, yo os daré un corazón de carne. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y pondré en vosotros un corazón de carne. ¿Para qué? Pues para creer en Dios. No se puede creer en Dios con un corazón de piedra. Y no, yo creo que no hace falta que lo diga. Nadie tiene corazón de piedra, ¿no? Nadie tiene corazón de roca. Sino que simplemente significa que son corazones duros que no son capaces de recibir la palabra de Dios. Entonces yo vuelvo a recordar, como pienso que he recordado todos los días, por favor, no endurezcáis vuestros corazones. No tengáis corazón de piedra, porque si tenéis corazón de piedra, Dios no puede obrar. Dios obra en los corazones que están preparados para recibir su palabra. Pero si una persona cierra su corazón, endurece su corazón, Dios lo endurecerá más para no obrar y para que no se convierta. Por eso es importante que hoy y mañana, sobre todo, abráis vuestro corazón y abramos nuestro corazón a lo que Dios tiene que decirnos. Vamos a mirar aquí para ir un poco más rápido. Vamos a leer aquí, sí se lee bien, ¿verdad? Sí. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5 al 7. Lean conmigo, por favor, así no me siento tan solo. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo que entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El diluvio de Noé fue verdad. El diluvio en tiempos de Noé fue verdad. Dios castigó esta tierra por el pecado con agua. Pero ese castigo ya pasó. Dios estableció su pacto. ¿Os acordáis? El arco iris es el pacto de Dios. En 7 ocasiones menciona pacto, mi pacto, haré mi pacto, que ya no volveré a castigar la tierra con agua. Pero dice que ahora la tierra está reservada ¿para qué? Por la misma palabra de Dios. Dios ha reservado el planeta ¿para qué? Para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hemos leído aquí Jeremías capítulo 30. Dice, ¡ay, cuán grande es aquel día! Versículo 7, capítulo 30. ¿Qué día se está refiriendo la palabra de Dios? Al día de Jehová, al gran día de su ira, o al día del Señor. Es un día de tribulación, es un día de retribución, donde cada uno va a pagar las consecuencias de su vida. Tenemos que estar preparados para esto, porque Cristo advirtió, nos enseñó que Él vendría. En Apocalipsis, en 3 ocasiones, dice, yo vengo pronto. Yo vengo en breve, yo vengo en breve. Él nos está diciendo que estemos preparados porque Él viene pronto y su galardón con Él. Entonces, hay que prepararse para la venida de Cristo y yo tengo que reconocer en qué tiempo estoy viviendo, en qué época estamos viviendo. Estamos viviendo en los últimos tiempos, porque ya todo el Evangelio se ha predicado por todo el mundo, ¿verdad? Mateo, vamos a refrescarnos la memoria, Mateo capítulo 24, vamos a buscar con vuestras Biblias y yo con mi Biblia. Porque vamos a ver hoy un poquito esto y después ya pasaremos al tema principal, que es el pecado. Mateo 24.
Aquí estuvimos leyendo a partir del versículo 3, ¿verdad? Señor, ¿qué señal habrá de tu venida, del fin del siglo? ¿Qué señal habrá de que se cumplan estas cosas que has dicho, de que no quede piedra sobre piedra que no sea derribada? Y Jesús empezó a decir, bueno, vendrán muchos en mi nombre. Muchos en mi nombre, y a muchos se engañarán diciendo, yo soy el Cristo. Oiréis de guerras, rumores de guerras, pero miráis, no os turbéis, no os preocupéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Ven? Habrá guerras, rumores de guerras, vendrán muchos en el nombre de Jesús, muchos falsos profetas, falsos mesías, y querrán engañar a muchos. De hecho, engañaron a muchos. Cuando leemos la Biblia de las iglesias, por ejemplo la de los Gálatas, muy conocida por su insensatez, ¡oh Gálatas insensatos! ¿Cómo os habéis dejado fascinar, ¿no?, por otro evangelio? No que haya otro, pero sino que otros os han engañado. No fue la única iglesia, la de Galacia, la que fue engañada, sino fueron muchas iglesias donde entraron encubiertamente personas diciendo, no, sí, yo creo en Cristo, y fueron cambiando las doctrinas. Yo creo que los que venimos de una historia, de una corriente, vamos a decir, de una vida católica, apostólica y romana, es mi caso, yo antes era católico, apostólico, romano, pues también fueron engañados. Porque entraron también encubiertamente herejías, falsas doctrinas, falsas enseñanzas que no son bíblicas, sino que fue el hombre que introdujo esas enseñanzas. Y hay que aprenderlas, cuáles son, para que no nos engañen. Continuó diciendo Cristo. Versículo 7 de este capítulo 24. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y leíamos ayer, versículo 14, lean conmigo, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a aquellas naciones, y entonces vendrá el fin. Perdón. Cuando se predique el evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. ¿Se ha predicado el evangelio en todo el mundo? Sí, entonces vendrá el fin. Versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y no quiero que malinterpreten esto cuando dice, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Quiere decir que nadie quedaría vivo. No que nadie sería salvo por el evangelio, ¿no? Hay que diferenciar cuando habla la Biblia de la salvación del alma de salvar el cuerpo. Por ejemplo, cuando cuando Pedro dijo al Señor Jesucristo, Señor, sálvame, cuando se hundía en el mar, ¿no? Quería decir que le salvase de morir, no de salvarse el alma. Entonces aquí dice que si no fuese porque los días se acortarán, no quedaría nadie vivo. Versículo 24 nuevamente dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y vamos a leer también versículo 34, muy importante. Versículo 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora vamos a pensar. Quédense con este versículo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Os voy a dibujar aquí en la pizarra. No he dibujado todavía, ¿no? Venga, hoy toca. Hoy toca. Esta es la línea de la historia, ¿no? Siempre la dibujamos más o menos así. La línea de la historia de Dios para el hombre, que comienza en la eternidad. Dios ya estaba en la eternidad. Dios ya estaba en la eternidad. Y Dios continuará después de la historia del hombre, en la eternidad, porque Dios es eterno, está fuera del espacio y está fuera del tiempo. Dios no tiene tiempo. Comenzó la historia del hombre en el huerto de Edén, Adán y Eva, ¿verdad? Todos conocemos la historia, no la voy a volver a repetir. Hace 2000 años, la muerte de Cristo, ¿verdad? A manos de los judíos, murió nuestro Señor Jesucristo. Ahora estamos viviendo, vamos a poner aquí, estamos en el año
2021. ¿Cómo pasa el tiempo, no? ¿Cómo pasa el tiempo? Año 2021. Bien. Primero voy a explicar eso que significa no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Jesucristo está justamente aquí, 2 días antes de ser llevado cautivo, bueno, de ser arrestado y de ser ejecutado. En esa misma semana Él moriría. Y Él está revelando las últimas directrices, ¿no? Últimas instrucciones. Los discípulos le dicen, Maestro, ¿qué señal habrá de que no quedará piedra sobre piedra? ¿Os acordáis? ¿Veis estas piedras del templo? ¿Veis este edificio? No quedará piedra sobre piedra. ¿Qué señal habrá de esto? Y luego preguntan, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin de los tiempos? Entonces, ¿estamos hablando de cuántos tiempos? ¿De cuántas épocas estamos hablando? ¿De una o de dos? Estamos hablando de dos, son 2 preguntas. ¿Qué señal habrá de estas cosas de que no quedará piedra sobre piedra? Primera pregunta, primer tiempo. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Segundo tiempo. Pero hay que conocer que los discípulos, los apóstoles, pensaban que Cristo iba a venir en el mismo momento, o sea, en esa misma época. Pablo incluso pensaba que él iba a estar vivo cuando Jesús volviera. Pablo pensaba así. Cuando dice, nosotros los que queremos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Él se estaba ya viendo levitar, ¿no? Siendo arrebatado por el Señor. Pero para el Señor un día es como 1000 años y mil años como un día. Entonces Cristo está diciendo, habrá guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, ¿verdad? Todo eso dice, ¿no? Terremotos en diferentes lugares. Y entonces vendrá el fin. O sea, dice, esos son principios de los dolores, ¿verdad? Principios de dolores. Pero luego dice, será predicado este evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Obviamente estamos hablando de 2 épocas diferentes. Una época, la época de los cristianos, primeros cristianos, y otra es la época donde se ha predicado el evangelio en todo el mundo, que es nuestra época, porque hasta hace pocas décadas el evangelio no había llegado a todo el mundo, pero ahora ya los avances tecnológicos, por ejemplo YouTube, ¿verdad? Internet, todo esto hace posible que la Biblia, no hace falta que sea física, sino que la palabra de Dios llegue a un montón de lugares. Y obviamente gracias a misioneros y predicadores, la Biblia se ha predicado en todos los idiomas posibles y en todos los lugares del mundo. Entonces estamos en ese tiempo del fin, ¿verdad? Pero aquí dice, no pasará a esta generación hasta que todo esto acontezca. En el año 70 después de Cristo, el general Tito destruyó el templo. Y no quedó literalmente piedra sobre piedra. ¿Sabéis por qué? Porque el templo por dentro era oro, era de oro. Aunque las paredes eran de madera, ¿verdad? Y de piedra, había que forrar todas las paredes de oro. Todo era oro por dentro. ¿Os imagináis? Todo de oro. Y no era pequeño, era un lugar grande. Cuando los romanos incendiaron el templo, todo el oro se fundió y se metió entre las piedras. Por eso los romanos, después de la batalla, después de matar a ese 1.100.000 judíos que mataron, ¿qué hicieron? Pues a coger el oro, ¿no? Pero el oro estaba fundido y estaba metido entre las piedras. Entonces tuvieron que literalmente levantar piedra sobre piedra para sacar ese oro. Cristo dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Obviamente no pasó una generación. Una generación bíblica, ¿cuánto tiempo es? Dice Salmos capítulo 90, nuestra vida son 70, 80 años. Una generación son 70, 80 años. Es decir, Cristo dijo, no pasará a esta generación. Los que están viviendo no pasarán sin que eso acontezca. ¿Pasaron 70, 80 años? Menos, ¿verdad? Pasaron menos de esos. Calculamos, año 33, año 70, unos 40 años, ¿verdad? 40 años. Pero ahora, está diciendo que Israel ya ha sido restaurada. ¿Os acordáis? También aparece en Mateo capítulo 24, cuando dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando veáis que la rama ya está tierna, sabréis que el verano está cerca, a las puertas, ¿no? Nos está hablando de él, ¿verdad? Y también nos está hablando del pueblo de Israel. Cuando veáis que el pueblo de Israel reverdece, es decir, que vuelven a brotar las hojas, porque el pueblo de Israel estaba
asimilado, tenía una comparación con 3 plantas principalmente: el olivo, la vid y la higuera. Jesús saliendo de Betania y paseando por allí, salen paseando por Jerusalén y ve una higuera. ¿Y qué dice a la higuera? Va a ver si hay fruto. Pero no era tiempo de higos. Y cuando llegó allí dijo: nunca más nadie coma de ti fruto. Al día siguiente vieron los discípulos que esa higuera se había secado desde la raíz. Esto es un milagro que Jesús hizo, secar una higuera. Pero ¿qué propósito tenía maldecir una higuera y que se secase? Porque el propósito de los milagros era sanar y salvar, ¿verdad? Pero el propósito de secar una higuera, ¿qué culpa tenía el árbol, no? No era tiempo de higos. Era una enseñanza para los discípulos, porque ellos lo vieron. Representaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era como una higuera, muchas ramas, muchas flores, pero sin fruto. No tenían fruto para Dios. Por eso Dios maldijo. Y también dijo así: vuestra tierra os es abandonada y desiertas vuestras casas. Vuestras ciudades serán asoladas. Era una representación del pueblo de Israel, de la historia de Israel. Ellos durante 2000 años de la historia han sido llevados cautivos, todas las naciones, han sufrido persecución, muerte, destrucción. Ahora ellos han vuelto, año 1945. Israel, ayer aprendimos, ¿nacerá una nación en un día? ¿Vendrá una nación en un momento? Sí, dice Dios, en cuanto yo soy el que engendro, yo no haré nacer. Una nación nació un día, el 17 de mayo de 1945. 48, perdón, me estoy confundiendo yo. 1948. Lo repito tantas veces y a veces se nos va. Ahora vamos a contar, porque está diciendo que no pasará, igual que no pasó esta generación hasta que todas esas cosas las vean. Aquí no pasará esta generación en la que vuelve el pueblo de Israel a ser pueblo de Israel. No pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. ¿Quieren echar cuentas, por favor? Desde el año 1948, ¿sí? ¿Cuánto? ¿Cuántos años llevamos? ¿70? 72, ¿no? Si mal no calculo yo. Son 50, 2020, son 70. 72, camino del 73, ¿sí? ¿En qué época estamos viviendo? ¿En qué época estamos viviendo? Miren, Jesús dijo que sería así, como los días de Noé, Lucas 17, versículo 26 y 27. Así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Cómo serán los días del Hijo del Hombre? Los días del Hijo del Hombre es cuando Cristo venga. ¿Qué hará la gente? ¿Comer, beber, casarse, darse en casamiento? ¿Es algo malo? No es nada malo. Pero el problema es que se están olvidando de Dios. Ese es el problema, olvidarse de Dios. No comer, comprar, vender, casarse y darse en casamiento. No hay ningún problema en eso. El problema es hacerlo sin tener en cuenta a Dios. También dijo que como en los días de Lot, como en los días de Lot, Lucas 17, versículo 28-29, dice: asimismo sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Cuál era el problema de esas ciudades, Sodoma y Gomorra? Su pecado, ¿verdad? Y su pecado no les hacía ver a Dios. Llovió fuego del cielo. Ellos compraban, vendían, pensaban que solo había esto del mundo. Miren qué curioso lo que dice Isaías capítulo 3, versículo 9. No sé si lo pueden leer. Sí, está un poco pequeño, pero sí se lee, ¿verdad? La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonarán mal para sí. Esta es una generación de las más pervertidas. Esta es una generación de las más pervertidas, donde vemos cosas normales, cosas que no son naturales, y las vemos naturales, o quieren que las veamos naturales, pero eso no es así, ¿vale? Entonces, que no nos engañen, por favor, y que no nos engañen a vuestros hijos, porque ellos dicen que publican su pecado como en Sodoma.
Hace años, durante toda la historia, nadie publicaba su pecado de esta manera. Lo ven ahí, ¿no? Se ve. Pero ahora ellos lo publican, ¿no? De hecho lo llaman el orgullo, el día del orgullo. Se sienten orgullosos. No hay nada de qué enorgullecerse de eso. Ellos lo publican, pero hay de ellos, ¿no? Las personas que publican su pecado. Entonces, entendiendo, hermanos, que estamos en una época del fin, donde no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. ¿Cuántos años falta para que Cristo venga? Muy poco. No vamos a echar cuentas porque Cristo dijo, no sabe ni el día ni la hora. Pero sí hay un evento que ocurrirá en cualquier momento. Y eso se llama el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Y eso hay que conocerlo porque muy pocas personas lo leen. Como la gente no lee la Biblia, no lo ven, no lo saben. Y cuando tú lo predicas, lo enseñas, la gente se piensa que está enseñando algo antibíblico, que no se encuentra ahí. Yo de verdad, toda mi vida de cristiano, vamos a decir entre comillas, yo no había oído jamás sobre el arrebatamiento, sobre ningún rapto. En cambio está en la Biblia. Y es un evento que ocurrirá aquí. Ocurrirá aquí, en esta época en la que estamos viviendo. Yo pienso que somos la última generación. Haciendo caso a la Biblia, hablando de generaciones, yo pienso que seremos la última generación. Y el arrebatamiento es lo próximo que tiene que ocurrir. ¿Saben por qué? Porque no va a haber ninguna señal profética del arrebatamiento. Simplemente acontecerá. ¿Saben por qué? Porque tiene que ser algo inesperado. Algo inesperado. ¿Y cuándo puede ocurrir este arrebatamiento? En cualquier momento. En cualquier momento. Sus Biblias me van a buscar 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, por favor. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y 17. ¿Pueden leer, por favor? Eso se llama el arrebatamiento de la iglesia. Porque en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado, que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con el Señor en el aire para estar siempre con el Señor. La palabra arrebatar, en griego arpazo, significa llevar a la fuerza, llevarse a la fuerza. En 2 de Corintios Pablo está contando cómo él conoce a un hombre, capítulo 12, dice, yo conozco a un hombre, versículo 1 en adelante, dice, yo conozco a un hombre que no me gloriaré, ¿no?, de este hombre, que hace 14 años, está hablando de él mismo, que hace 14 años fue arrebatado al paraíso, fue llevado literalmente al cielo. Algunas personas piensan que cuando Pablo fue apedreado, él murió, pero el Señor lo resucitó, porque él cuenta que fue apedreado y que le tuvieron por muerto y lo dejaron pensando que estaba muerto. Algunos piensan que él verdad murió y fue llevado en un instante al cielo, donde dice que vio cosas inefables que a ningún hombre le es permitido hablar, y que después el Señor lo resucitó. O bien también podemos pensar que el Señor le llevó, y como dice 2 de Corintios 12, dice, en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, no lo sabía. Pero dice que a él se le mostraron cosas que él no podía contar. ¿Qué no vería Pablo? ¿De dónde piensan que Pablo sacó esto? 1 Corintios 15, versículos 51 y 52. Y aquí os digo un misterio.
¿Un misterio? ¿Qué es un misterio? Un misterio es una verdad que solo podemos conocer si es Dios el que nos la revela. Eso es un misterio. Y Pablo dijo, yo os digo un misterio. No todos dormiremos, no todos moriremos. Muchas veces el morir dice, parece que está dormido, ¿no? Y durmió. Muchas veces en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando moría alguien, y durmió con sus padres. Entonces dice, no todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados, metamorfo, cambiados de forma. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué dice ahí? Lo que han leído ahora, primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. ¿Cómo dice? ¿Vuelven a leer, por favor? Descenderán a los cielos. Es el mismo hecho. Es el mismo hecho que primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Pablo se lo cuenta a los hermanos de Corinto. Y Pablo lo menciona también a los hermanos de Filipos. Perdona, de Tesalónica. Y dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Aparece ahí, con voz de mando, con voz de trompeta. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Eso es el arrebatamiento. ¿De quién? Ahí lo dice, ¿no? Seremos transformados. ¿Quién? Nosotros. ¿Quién? Los que esperan a Cristo, los que creen en Cristo Jesús. No todos serán transformados. Sí, todos los que creen en Cristo serán transformados. Pero no, el planeta entero no será transformado, no serán llevados. Eso se llama el rapto de la iglesia o arrebatamiento. Es un hecho que es inminente. Inminente no que quiere decir que venga ya, que sí puede venir ya. Inminente quiere decir que puede ocurrir en cualquier momento. Es un hecho que va a ocurrir y se van a llevar a todos. El Señor vendrá por todos los cristianos. Cristianos verdaderos, no me malinterpreten, el verdadero. Aun el que no haya llevado una vida cristiana perfecta, ¿verdad? Pero el que tenga su fe depositada en Cristo Jesús. Eso será un hecho real que puede ocurrir aquí en cualquier momento. ¿Saben por qué? Porque si es verdad que ya todos los hechos se han llevado a cabo, todo lo que Jesús dijo, el Evangelio predicado a todo el mundo, el pueblo de Israel volvería a su tierra, es evidente. Y el que no quiera ver esto es que está ciego. Estamos ciegos. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda Tesalonicenses. Capítulo 2. Os leo, versículo 1 en adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y lean ahí bien, y nuestra reunión con Él, ¿no? Y nuestra reunión con Él, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, es decir, apartarse de la fe, es decir, apartarse de Dios. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Miren, los hermanos de Tesalónica, como los hermanos de Corinto, como los hermanos de todas las épocas, yo pienso como los hermanos de la iglesia de Tarancón, se preguntarán, ¿cuándo vendrá el Señor? ¿Me lo habéis preguntado? Lo estáis deseando, ¿no? ¿Cuándo vendrá el Señor? Yo quiero que venga ya. ¿Cuándo vendrá el Señor? Pero algunos venían, va a venir el Señor, va a venir el Señor, va a venir... Y el Señor no venía. ¿Y qué pasaba? Que la gente se defraudaba, ¿no? Y se desalentaba. Entonces Pablo dice, oye, no os dejéis fácilmente de llevar, de que venga, oye, que viene, que viene, que viene. No hagáis caso cuando digan, él aquí, él allí, él allí. No.
Tiene que ocurrir cosas. Y aquí lo que dice, no os dejéis llevar fácilmente de vuestro modo de pensar. Nadie os engañe de ninguna manera, no vendrá sin que antes no venga la apostasía. Y muy importante, se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es este? El anticristo. ¿Habéis escuchado hablar del anticristo? También es bíblico. Juan también habla del anticristo. Incluso en Daniel se habla del anticristo. Daniel capítulo 9, vamos a ver luego la profecía de las 70 semanas, nos habla de ese que hará el pacto, ¿no? con muchos. Versículo 7 de este capítulo 2, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Y entonces se manifestará, se mostrará, se hará ver. ¿Quién? Aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Está hablando del anticristo. Inicuo significa el injusto, el cruel, el que no tiene equidad, el que no tiene justicia. Él será el anticristo. Hermanos, quiero que entiendan esto. Y es importante. La iglesia va a ser arrebatada en cualquier momento. Es bíblico, aparece ahí. ¿Por qué? Versículo 7 dice, hay algo que al presente lo detiene, hasta que éste a su vez se ha quitado. Yo esto lo he explicado algunas veces y quiero que lo entiendan también. Hay algo que está reteniendo al anticristo. ¿Por qué el anticristo no aparece ya? Porque él está deseando. Él está igual que un toro en una plaza de toros, ¿no? Está deseando salir a la plaza, quiere libertad. No sabe lo que va a pasar luego, ¿no? Pero él quiere salir. Él quiere hacer maldad, venir al mundo a destruir. Pero no puede porque dice que hay algo que lo retiene. Hasta que este algo que lo retiene, versículo 7, si mal no me equivoco, ¿verdad? Al presente lo retiene. Es decir, en este momento lo está reteniendo, lo detiene. ¿Hasta qué? Hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Hay algo, una fuerza, un poder que está reteniendo al anticristo. Y no hay un poder mayor que el de Dios. Entonces, es algo muy importante que es el Espíritu de Dios que está reteniendo al anticristo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Aquí, en la iglesia. La iglesia es el motivo por el que el anticristo no puede hacer aparición. El anticristo no puede darse a conocer, no puede manifestarse. Entonces, por eso la iglesia va a ser arrebatada. ¿Para qué? Porque cuando se va a la iglesia, el Espíritu Santo está en la iglesia, el Espíritu Santo se apartará. ¿Entienden? No es que el Espíritu Santo dejará este planeta, no, porque tiene que ir a 144.000 judíos para que reciban la salvación. Pero se irá juntamente con la iglesia y dejará paso. El anticristo podrá venir a hacer su trabajo. Entonces ahora el mundo está muy corrompido, ¿verdad? Pero no se corrompe más por la iglesia, porque en la iglesia, como somos sal y como somos luz, mantenemos, aunque sea un poquito de esta tierra. Todavía no está totalmente corrompida, ¿verdad? Yo pienso que hay algunos millones de cristianos verdaderos. ¿Aquí hay alguno? ¿Aquí hay alguno? Ah, vale. Digo, a lo mejor no, aquí no es. Es ellos, son ustedes. Somos nosotros los que estamos manteniendo algo de luz. Pero llegará un momento que seremos arrebatados y el anticristo vendrá. Se manifestará aquel inicuo con poder. ¿Con poder de quién? De Satanás. ¿De quién tenía poder Jesucristo? El poder de Cristo era del Padre, ¿no? Dice, las señales que yo hago son del Padre. El Padre que me ha enviado me ha dado potestad de hacer estas señales. El anticristo vendrá con el poder y las obras de Satanás. También obras engañosas, pero muy poderosas. Y engañará a muchos. Por eso aquí, cuando la iglesia sea arrebatada y seamos llevados en el aire con el Señor, comenzará un periodo llamado la gran tribulación. En Mateo 24 hemos leído, y habrá en aquel día dice, no es un día, son un tiempo, en el que habrá cual gran tribulación como no la ha habido en la tierra ni la habrá. Entonces esto es muy importante, Comenzará aquí una época llamada la gran tribulación que va a durar 7 años. No vamos a poner en el 2021, no vamos a dar que el Señor nos dé algún año más para predicar el Evangelio, ¿no?
7 años de tribulación. ¿Dónde aparece esto? En la Biblia. Vamos a buscar Daniel capítulo 9, por ejemplo. Aparece en varios lugares, pero Daniel capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. ¿Lo tienen? Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad de Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Está hablando de la venida del Señor Jesucristo, cuando Él vendrá con poder, con gloria, cuando Él se le dará la corona y cuando Él comenzará a reinar en esta tierra. Está hablando de eso, de acabar con el pecado. El diablo será destruido y encerrado en el infierno, en el Hades. Sigo leyendo, versículo 25. Sabe pues, entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿En tiempos de quién? ¿En tiempos de quién? ¿Os acordáis? De Nehemías, ¿no? Tiempos de Zorobabel, cuando se reconstruyó el segundo templo. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Quién destruyó la ciudad y el santuario? El templo. ¿Quién destruyó? ¿Quiénes fueron? Los romanos. El pueblo de un príncipe que ha de venir, romanos. Los romanos destruyeron el templo y la santa ciudad. El príncipe de un pueblo que ha de venir, el príncipe de los romanos. ¿Quién es el príncipe de los romanos? Destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Escuchen, 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la desconsumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Jesús habló de esto en Mateo capítulo 24, versículo 15. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que desde la época en la que estaba Daniel orando, porque comienza este capítulo que él está haciendo una oración. En el versículo 20 dice, aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado, cuando se le fue mostrado esto. Que 70 semanas de años estaban determinadas. Son 70 semanas no de días, sino 70 semanas de años. Porque los judíos también contaban los años por semanas. Es decir, 7 años es una semana de años. Igual que 7 días es una semana de días, ¿verdad? Ellos hacían una cosa, lo que aquí conocemos como el barbecho, que era hacer descansar la tierra, ¿verdad? Y era cada 7 años, ¿verdad? Y lo que la Iglesia Católica llama el jubileo, que son cada 50 años, son 7 por 7, 49, y el siguiente es el jubileo, son 50. Entonces, ellos contaban las semanas también por año, o sea, los tiempos por semanas de años. Y dice que 62 semanas hasta el Mesías, pero ahí se paró el cronómetro. Se paró el cronómetro de Dios, por lo que falta una semana, es decir, 7 años. 7 años faltan. Por eso aquí dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el gran desolador, lo que hemos leído. Les explico brevemente, porque no es el tema de hoy, pero siempre me gusta intentar explicar. Y me da mucha pena porque son tantas cosas que aprender y muy poco tiempo. Está diciendo que cuando venga el anticristo, él hará un pacto. Él hará un pacto ¿con quién? Con Israel. Y se podrá volver a construir el templo, el tercer templo, porque ellos tendrán que volver a sacrificar animales en el templo. Eso es fundamental para ellos.
El templo es su razón de vida. Pero ¿qué ocurrirá? Dice que la mitad de la semana, la mitad de los siete años, dice que Él romperá el pacto, Él se dará a conocer. Entonces aquí lo que explicamos muchas veces, y otro día lo hablaremos más detalladamente porque aparece en Apocalipsis, capítulo 13, en el capítulo 12 también, es un tiempo de 3 años y medio y 3 años y medio. 3 primeros años y medio donde aparecerá este hombre que será un líder político, con mucho poder, porque no puede ser un don nadie como yo, ¿no? Tiene que ser un político poderoso, que haga grandes señales y grandes prodigios, una señal tan grande como establecer la paz en Jerusalén, entre musulmanes y judíos. Eso es demasiado grande. No ha podido ni Trump, ni Bush, ni Clinton, no ha podido Obama, nadie ha podido establecer la paz para que los judíos puedan establecer su templo otra vez donde estaba. Este anticristo, esta será una de las señales más importantes que haga, establecer la paz en Jerusalén, para que los judíos puedan construir su tercer templo y volver a hacer los sacrificios. Porque dice que a la mitad de semana hará cesar el sacrificio. ¿Saben por qué? Aquí todo comenzará muy bonito. Imagínense, millones de personas han desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. ¿Dónde se fueron? Pues se los llevaron. Nadie sabe. Esto la gente pensará cosas raras, ¿no? Pero el caso es que millones de personas serán arrebatadas. Será un periodo de confusión, como es ahora un periodo de confusión. ¿Qué ocurrirá? Aparecerá este líder político y dirá, vamos a hacer así, así. Todo le saldrá bien. Y dirá la gente, ¿quién como la bestia? ¿Quién como él? Porque recibirá nombre de como la bestia, aparece en Apocalipsis, ¿verdad? Pero aquí aparecerá, es como un periodo dicen que como de falsa paz, ¿no? Que todo va a ir bien, no tengáis temor, todo se va a solucionar. Harán que se pongan una marca en la mano o en la frente. Nadie podrá comprar ni vender, sino que se ponga la marca. ¿Esto le suena conocido? Puede ser un chip, puede ser una vacuna, puede ser. El caso es que nadie podrá comprar ni vender, sino que tenga esa marca. Tú imagínate que hoy te dicen, bueno, coronavirus, que se ponga peor, que haya otra cepa y no haya vacuna para esa cepa y mueran muchas más personas y nos digan que nos tenemos que componer la vacuna, si no, no podremos salir de nuestras casas. Nadie podría salir ni a comprar, ni a vender, ni a hacer nada, sino solo que se pongan la vacuna. ¿Se imaginan? También podría ser así, ¿no? No lo sabemos, 100%. ¿Por qué? Porque no sabemos. Pero será así. Y la gente lo tendrá que hacer. A la mitad de los 3 años y medio, Él se quitará la máscara, se quitará la careta. Estoy hablando de una máscara ficticia, ¿no? Y Él se manifestará como el inicuo, como el anticristo. ¿Y qué hará? Dice la Biblia que Él se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cuál era el anhelo de Lucifer? ¿Os acordáis? ¿Cuál era el anhelo de Lucifer? Me sentaré, Lucifer, el lucero del alba, Satanás. Él quería ser como Dios. Subiré, me sentaré en el trono de Dios y seré igual a Dios. Ese es el deseo de Satanás, ser alabado como Dios. Pues su hijo, entre comillas, el anticristo, él se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Esa es la abominación desoladora. El mismo hijo del diablo, podríamos decir, sentado en el templo de Dios. Eso es. Por eso dice que habrá muchedumbre de desolación. Este tiempo de 7 años será una época terrible. Por eso lo llaman la gran tribulación. ¿Vosotros pensáis que ahora lo estamos pasando mal? Con la mascarilla, a las 10 tenemos que estar en casa, no podemos salir de Tarancón, qué aburrimiento. Antes que íbamos a Rivas y a Cuenca y comprábamos y qué bien salir de vacaciones. Ahora no podemos hacer nada, ¿no? ¿Estamos pasando mal o bien? Están pasando mal, tienen mala cara. Y lo hemos pasado peor, pero es que se pasará peor, porque esto es como principio de dolores, que nadie les engañe. Yo quiero ser realista. Yo no voy a decirles, yo no voy a hacer como en tiempos de Jeremías, paz, paz, ¿no? Y no hay paz. No confiéis en palabras de mentira que todo se va a solucionar. No, esto va a ir cada día peor. Esto va a ir cada día. ¡Ay, la vacuna, qué bien! Bueno, pero ahora no hay vacunas. Ay, venga, ahora hay vacunas, sí, ahora no hay jeringuillas. Y llegará el momento van a decir, no hay enfermeros para poner las vacunas. En caso de que haya algún problema. Cuidado, nadie os engañe. Apocalipsis, capítulo 6.
¿Por qué estoy hablando tanto de esto? Porque quiero tocar la fibra sensible de vuestro corazón. No temor, no temor. Apocalipsis capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Quién es este? El anticristo. Aparece en un caballo blanco. ¿Quién aparecería en un caballo blanco? Como un libertador, ¿no? Un salvador. Se le dio corona, se le dio poder. Una corona representa poder, reino. Y salió venciendo y para vencer. ¿Por qué? Porque vencerá a las naciones. Y miré, 3. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada, un caballo rojizo, bermejo. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré y aquí un caballo negro. Este es el caballo de la muerte. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Hambre. Esto es hambre. El primer caballo, ¿qué trae? Una falsa paz. Un caballo blanco, el que lo montaba con corona, salió venciendo y para vencer, ¿verdad? Está hablando del anticristo. Después, el caballo bermejo nos habla de guerra, de quitar la paz entre los hombres para que se maten unos a otros. Guerra. Después, un caballo negro, que es hambre, muerte. Un denario, una libra de cebada, un denario. ¿Qué les parece? 6 libras, o sea, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Está diciendo que 1 kilo de trigo, 2 libras es 1 kilo, 1 denario, 50 euros. Un denario es el salario de una persona al día, más o menos 50 euros, ¿no? Si les pagan menos les están engañando. 1 kilo de harina por 1 trigo, o sea, por 1 denario, por 50 euros. ¿Es caro o barato? Eso quiere decir que hambre. Cuando abrió el 4 sello, oí la voz del 4 ser viviente que decía: ven y mira. Miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía 2 nombres: muerte y el Hades. Le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí matar con espada, con hambre, con mortandad, enfermedad. Si resumimos brevemente, son las mismas señales que Cristo dijo en Mateo capítulo 24. Guerra, rumores de guerra, hambre, peste, dificultades, persecución. ¿Entienden? Esos 7 años de gran tribulación serán terribles. ¿Y para quién serán? ¿Para ustedes? No. Espero que no. Tienes que creer en Cristo. Si no crees en Cristo, sí, tú te quedarás aquí y pasarás esos años de tribulación. Otro día aprenderemos sobre los sellos, copas, trompetas, pero quiero, por último, comentar. Hemos leído, dice que vio al Cordero abrir los sellos, porque los sellos estaban en el rollo. Juan vio un rollo, un pergamino, que estaba enrollado, y dentro de ese pergamino dice que estaba escrito por dentro y por fuera. Los pergaminos normalmente se escriben solo por dentro, de tal manera que cuando vas desenrollando puedes ir leyendo. Pero este pergamino, este libro, estaba escrito por dentro y por fuera, es decir, porque ahí está la plenitud de los juicios de Dios. Ahí está todo escrito. Pero dice Juan, cuando está relatando, dice: no había nadie digno de abrir el libro. Pero hasta que llegó Cristo, ¿no? Dice que Juan lloraba mucho, pero ya cuando vio a Cristo que abría los sellos, ya se tranquilizó, ¿no?
y abrió los sellos. Los sellos, ¿saben cómo eran antiguamente? Eran como una cera roja. Se le ponía una carta y se le ponía el sello, lo que es el sello de la familia o el sello de la empresa, y ya tú no lo podías abrir. Porque si tú lo abrías se notaba, se rompe la cera y ya se nota que lo han abierto. Entonces no podía abrirlo cualquier persona. Pero el digno, el Cordero, sí, empezó a abrir un sello, otro sello, otro sello, otro sello. Y conforme va abriendo sellos, hay diferentes juicios. Y luego llega el séptimo sello, ¿verdad? Y con el séptimo sello comienzan las trompetas. Es decir, las trompetas están dentro del séptimo sello. Y después viene una trompeta, otra trompeta, otra trompeta. Y cada trompeta trae un juicio a la tercera parte de algo. La tercera parte de la tierra, la tercera parte del mar, la tercera parte de los hombres, la tercera parte de las plantas, la tercera parte de las estrellas del cielo. Así, ¿no? Estos juicios. Y llega la séptima trompeta. ¿Y qué comienzan? Las 7 copas de la ira. 7 copas de la ira. Entonces, las 7 copas de la ira están dentro de la séptima trompeta. Son los últimos juicios de Dios, los más severos, ¿verdad? Cuando cae un granizo de 34 kilos de peso, cuando el sol castiga a los hombres y los hombres aún así no se arrepienten, sino que se meten debajo de las cuevas, en las cavernas. Terremoto, dice un terremoto cual no ha habido ni lo habrá. Un terremoto que dice que la tierra temblará como un ebrio, como un borracho. Temblará toda la tierra, no dice Chile o Ecuador, no, o España, dice que toda la tierra temblará como un ebrio. Los montes se moverán de su lugar, increíble. Todo esto acontecerá. Una parte de la población mundial morirá en una hora, 1/3 de los hombres, más de 2.500 millones de personas morirán en una hora. ¿Cómo? Pues obviamente porque habrá una tercera guerra mundial, donde los hombres utilizarán las bombas atómicas. Por eso dice que si los días no fuesen acortados, nadie sería salvo, nadie quedaría vivo. Esta época, en ti está pasar esa época y después el juicio o ser llevado aquí en Cristo en las nubes. Puedes creerlo o no puedes creerlo, eso ya está en tu decisión. Esa es la decisión que tienes que tomar hoy. ¿Dónde quieres estar? ¿No te crees lo que se va a predicar aquí? ¿No te crees lo que pone la palabra de Dios? Pues espera. Ya verás cómo todas las cosas que están escritas en la Biblia van aconteciendo y no habrá oportunidad para ti. Ya no habrá oportunidad, porque la iglesia ya se habrá ido y te tocará estar aquí, sufriendo los juicios de Dios. ¿Qué ocurrirá al final de los 7 años? El Señor mismo, con todos los santos, vendrá. ¿A qué? A destruir al anticristo, como hemos leído, y a comenzar su reinado de 1000 años. Eso aparece, todo eso en Apocalipsis. A ver si pronto comenzamos un estudio de Apocalipsis, todo él, para aprender bien. Aquí antes, en la batalla de Armagedón, o Armegido, todas las naciones se pondrán en contra de Jerusalén, en contra de Israel. ¿Por qué? Porque el anticristo aquí hará que Jerusalén sea su cuartel general. Por eso todas las naciones de la tierra rodearán Israel, porque allí estará el anticristo. ¿No les parece curioso que el país que tiene mejor sistema antimisiles del mundo sea Israel? El país que tiene el mejor sistema antimisiles es Israel. Hay un montón de vídeos en YouTube de cuando Hezbollah, los enemigos de Israel, ¿no?, lanzan misiles. Ellos tienen tecnología increíble y más que va a conseguir. Los misiles atómicos que envíen no servirán para nada porque tienen un sistema antimisiles fenomenal. Por eso dice que todos los ejércitos se reunirán. 200 millones de personas, 200 millones de soldados alrededor de Israel. ¿Qué les parece? Todo se está preparando para eso. Después, los 1000 años del reinado de Cristo en la tierra, y después de esos 1000 años, el diablo será soltado por un breve periodo de tiempo para que vuelva a hacer de las suyas, para volver a reunir a los suyos, porque habrá algunos suyos aquí en esta época, luego algún día lo explicaremos, el reino milenial,
Porque también durante el reino milenial habrá creyentes verdaderos, pero también habrá algunos que no crean. Que no, parecerá que creen, pero no creerán, no creerán. Por eso aquí también se juntarán contra Dios. Y aquí Dios acabará con el mundo, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, donde las cosas viejas se quedarán, pasarán. Aquí será realmente el fin del mundo. Por eso decimos, ¿viene el fin del mundo? No, el fin del mundo todavía no. Todavía falta mucho para el fin del mundo. Tiene que pasar el rapto, los 7 años de tribulación, los 1000 años del reinado de Cristo, y después será el fin del mundo. Después. Pero hasta entonces, no. Les digo, me da pena porque todo esto necesitaríamos horas y horas para explicarlo bien, buscar versículos en la Biblia, leer, pero esperemos, que yo creo que sí vamos a tener tiempo para hacerlo. Miren, Apocalipsis 12:12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Moradores de la tierra, en griego kataikuntas, que significan los que están en la tierra, los que viven en la tierra, los que están enraizados en la tierra. Aquí dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Quién está morando en el cielo? Pues la iglesia que se habrá sido arrebatada y todos los que murieron en Cristo y todos los del Antiguo Testamento que creyeron en la promesa de Cristo y siguieron la palabra del Señor, de Dios. Pero ¿quién serán los moradores de la tierra? Los kataikuntas, pues los que miran a la tierra como su única existencia. Los que viven como si la tierra fuese lo único que existe. Los que piensan que su trabajo es más importante que la iglesia. Los que piensan que llevar una buena ropa es mejor que dar ofrenda. Los que piensan que tener un buen coche es más importante que cualquier otra cosa. ¿Entienden? Estos son los moradores de la tierra, los que piensan en las cosas de la tierra. La palabra nos lo dice muchas veces. Vosotros la miran, las cosas de arriba. Vosotros, ¿dónde tenéis vuestra ciudadanía? En el cielo. ¿Sí o no? Muchas ocasiones. El que es de la carne piensa en las cosas de la carne. El que es del espíritu piensa en las cosas del espíritu. Gálatas 6:7, por ejemplo, dice, Dios no puede ser burlado. A Dios no le puedes engañar. El que siembra para la carne, de la carne va a cosechar corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Entonces, ¿quién son los moradores de la tierra? Los que piensan en la tierra. Y traerá para ellos gran ira. Esta es la época que estamos viviendo nosotros. Es lo que he explicado en la pizarra, eso de ahí, ¿vale? Entonces aquí Lucas 21, versículo 36, dice así el Señor. Velad pues, lean conmigo por favor, queda poco tiempo. Velad pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. En Marcos 13 y en Lucas 21 aparecen las mismas señales que en Mateo 24, lo puedes buscar en tu Biblia. Pero aquí Cristo dice, velad, es decir, estad despiertos, no durmáis, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Ven, dignos de escapar, porque hay algunas personas que piensan que la iglesia pasará por la tribulación. La tribulación es... el rapto es pretribulacional. Pre quiere decir antes de la tribulación. Algunos piensan que es en medio de la gran tribulación donde la iglesia es llevada. Es decir, la iglesia pasará por la primera parte de la tribulación. ¿Veremos al anticristo? No. Y otros incluso piensan que el arrebatamiento, el rapto, será al final de la gran tribulación, con la segunda venida de Cristo. Porque dice, como dice que es a la final trompeta, pues claro, entonces cuando se toque en Apocalipsis la última trompeta, entonces seremos arrebatados. O sea que los cristianos pasaremos por toda la gran tribulación. Incorrecto. Dios no nos ha puesto para ira. Y la ira no es el infierno, la ira es lo que va a derramar sobre todas las naciones. La ira. El infierno simplemente es el castigo por no creer. Por eso hay que escapar. Ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿Cómo puede escapar de la gran tribulación? Cree en Cristo. Cree en Cristo. Si nosotros hacemos aquí como mi amigo, ¿no?
¿Le ponemos nombre? No le he puesto nombre nunca, ¿no? ¿Le ponemos nombre? ¿Cómo le llamamos? Manolo, venga. Manolo trabaja en Carlosa. Tiene un buen salario, un buen sueldo. Digo en Carlosa porque la mayoría, ¿no?, trabajan aquí. Él vive su vida disfrutando, yendo a trabajar, sabe que gana mucho dinero, se compra un buen coche, tiene una buena novia. Manolo vive la vida, pues como viven las personas en este mundo, ¿no?, disfrutando lo que puede, aunque sí se tiene que levantar a las 5 de la mañana, Manolo, y trabajar mucho. Tiene algún achaque ya, le duele la espalda y demás, pero nada, él sigue pensando en las cosas de la vida y haciendo sus planes para pronto tener un hijo, o para, yo qué sé, irse de vacaciones, lo que tal, ¿no? ¿Pero qué ocurrirá con Manolo? ¿Qué ha ocurrido con Manolo? Manolo ha vivido como un morador de la tierra, pensando en las cosas de la tierra, haciendo lo que hacen las cosas la gente de la tierra. Pero la Biblia nos enseña, Proverbios 27, versículo 12, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Lo que Dios está haciendo cuando nos muestra su palabra es que no nos quiere dar miedo. Dios cuando Jesucristo le mostró a Juan todo el plan en Apocalipsis, Jesucristo no quería dar miedo, no quería atemorizar a Juan, simplemente quería avisar. Por eso, ¿cómo empieza el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis, que parece que a algunos es apocalíptico, ¿no? Apocalíptico no es una palabra mala, o sea, no es una palabra de miedo, significa revelar, mostrarse. Este libro comienza diciendo, bienaventurados los que leen y los que escuchan este libro. No dice, acobardados los que leen y los que escuchan este libro, ¿no? O temerosos los que leen y escuchan este libro, ¿no? Bienaventurados los que leen, escuchan este libro. ¿Por qué? Porque cuando tú escuches esto, serás como el avisado. Dios está avisando de lo que va a acontecer. Si tú lo tomas en serio, pues el que lo avisa, pues ve el mal y se esconde. Es decir, tú te tienes que esconder en la roca que es Cristo Jesús, como dice la alabanza, ¿no? Me escondo en la roca que es Cristo Jesús y allí siempre yo estaré. Pero el simple, ¿saben qué significa la palabra simple? El sencillo, el común, el que le da todo igual, eso es una persona simple, que le da todo igual. ¿Quieres pan? Vale. ¿Quieres vino? Vale. Vale, bien. Todo le parece bien. Ese es el simple, el que todo le parece bien. Ese lleva el daño. Entonces nosotros tenemos que apercibirnos, ¿no? Vamos a hablar. Hemos empezado 7 menos cuarto. Llevamos 1:05, ¿no? ¿Sí? 1:05, si mal no me equivoco. ¿Sí o no? ¿Están dormidos ya? ¿Están dormidos? Sí, hagan así un poquito, como yo, venga. Yo no me duermo aquí, no sé qué me pasa, que yo nunca me duermo. Sí. Yo sé que si estuviese ahí donde ustedes, sí me dormiría. ¿Vale? Venga, no abusen. No se puede tocar. Solo 10 minutos. Quiero explicar otra cosa más. 10 minutos. Y den gracias que este seminario, si están observando, lo estoy haciendo más breve de lo habitual. Podemos estar 1 hora y media, 2 horas. Tengo fama de eso, ¿no? Tengo fama de hablar mucho. Entonces yo estoy intentando, haciendo un esfuerzo increíble para cortar. Proverbios 29. ¿Quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién puede decir que él no tiene pecado? ¿Alguien aquí puede decir que él no tiene pecado? Nadie puede decir aquí que él no tiene pecado. El libro de Eclesiastés dice, no hay hombre en la tierra que haga siempre el bien y nunca peque. No hay ningún hombre. Bueno, yo conozco una persona que es muy buena, sí, pero tiene sus pecados, tiene muchos pecados. Yo pienso que si por ahí, no sé, a lo mejor alguien ha coincidido con otra persona, donde, pues yo conozco a Julián, tal, ¡ay, qué buena persona es Julián!, ¿no? Yo muchas veces he escuchado a mi madre, me dice, he hablado con fulanita y me ha dicho, ¿qué hijos tienes? No es de la iglesia, no se pongan flores, ¿no? Fuera de la iglesia. Alguien que me conoce del colegio, de otro sitio. ¡Ay, qué hijo tienes más bueno! ¡Qué bueno que es mi madre! Sí, un chico más bueno. No, no. Yo tengo muchos pecados, yo tengo pecados.
¿Quién puede decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Tú no lo puedes decir, yo no lo puedo decir, porque ¿saben qué? Que todos nos conocemos por dentro. La gente puede tener una percepción de mí, ah, el evangelista, qué bueno que es. Sí, terrible, ¿no? Pablo dijo, yo soy el primero de los pecadores. Yo soy el primero, es decir, el más pecador. Y Pablo, si pusiésemos un listado de pecados, yo creo que él no tendría tantos. Porque él era un fariseo, un moral, una persona moral, una persona religiosa, una persona que cometería muy poquitos pecados. Él mismo dijo, yo en cuanto a la ley soy irreprensible. En cuanto a la ley soy irreprensible. En cuanto a la conciencia, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero él, con la ley, él era irreprensible. Pero él dijo, yo soy el primer pecador. El Señor vino a salvar a todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es decir, yo soy el más pecador. Ese es el corazón que tú tienes que tener hoy. Yo soy más pecador que que aquel. Aunque tú pienses que no, pero analiza de verdad, analiza. Mira tu corazón. ¿Qué tienes tú en tu corazón? Si tienes pecado, tú vas a sufrir juicio. Esto lo vamos a ver otro día, ¿vale? Aquí hablando de la ley. Cuando nosotros intentamos cumplir la ley, los mandamientos, habéis oído los mandamientos, ¿no? Son 10, la ley de Dios. El primero, bien, porque normalmente se equivocan, ¿no? Se van a los mandamientos que nos han enseñado en la catequesis, ¿no? Amarás a Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esos son los mandamientos, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Uno se pone a pensar, hoy no vamos a hablar de esto, pero cuando empiezas a analizar los mandamientos te das cuenta de que tú no puedes cumplir ninguno. Ni uno. Tú no puedes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque te amas a ti con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Tú no amas a Dios. No puedes decir, yo amo a Dios. Mentira. Si no eres capaz de amar a alguien que tienes enfrente, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo has visto? Si no eres capaz de amar a tu mujer todos los días con todo tu corazón, no eres capaz de amar a tu marido, no eres capaz de amar incluso a tus propios hijos, siempre, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, no, porque a veces a los hijos le dan ganas de coger uno y estrellarlos contra el suelo. ¿Sí o no? A veces sí, nos dan ganas. Los padres lo saben. No piense que uno, yo cuando tenga hijos voy a ser siempre paz y amor, ya verás cuando los tengas. No te harás imagen ni nada en el cielo, ni de la tierra, ni figura de hombre, ni de mujer, ni de reptil. Estoy diciendo que no tengas ídolos delante de Dios. Pero ¿cuántas veces tenemos ídolos? ¿Cuántas veces tenemos otra cosa? Nuestros propios hijos pueden ser un ídolo. Es decir, yo amo más a mis hijos que a Dios. Eso es tener a un ídolo. O tu mujer, tu marido. Alguien amas más que a Dios, es un ídolo para ti. El dinero, ¿amas más el dinero que a Dios? Es un ídolo para ti. Y yo siempre insisto en esto, cuando sacrificamos el venir el domingo a la iglesia, el venir a escuchar la palabra de Dios, cuando sacrificamos eso, un trabajo por dinero, estamos haciendo un ídolo en nuestro corazón. Dios no quiere que vosotros trabajéis en domingo, en día de reposo. ¿Por qué? Porque es un día para dedicar al Señor. Pero si tú, bueno, es que no hay otro trabajo. Hay muchos trabajos. Si tú sacrificas eso, estás vendiendo tu amor al Señor por 1.000 y pico euros al mes. Porque te apartas de la palabra. Dios quiere que estés aquí con tus hermanos. Y si hablamos de honrar a los padres, no quiero hablar, ¿no? ¿Han honrado siempre a sus padres y a su madre? De robar, o sea, de matar. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, dice, oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que dice a su hermano necio, tonto, cabeza hueca,
ya es culpable de juicio. O sea, tú, aunque no hayas matado a nadie, pero si tú has pensado de un hermano, si tuviera un martillo te daba así con él en la cabeza, ya lo has matado en tu corazón. ¿Sí o no? Pues eres un asesino. El que aborrece a su hermano es homicida. Dice Juan, el que aborrece a su hermano es un homicida, y ningún homicida heredará el reino de los cielos. Si hablamos de adulterio, no cometerás adulterio. Cristo también en Mateo 5 dice, bueno, también habéis oído que no cometerás adulterio, cualquiera ¿no? Que adultere. Pero yo os digo, ¿lo habéis oído? El que mira a una mujer para codiciarla ya es culpable. No, cometer adulterio para Dios no es solo hacerlo físicamente, sino con el pensamiento. Si tú piensas en otra mujer, cualquiera que mira a otra mujer para codiciarla, ya ha adulterado con ella en su corazón. Y recuerden, Dios mira el corazón y Dios va a dar cada uno por sus pensamientos y por sus obras. Es decir, para Dios también el corazón importa. Y es como digo algunas veces, si tú te imaginas que cuando miras a una mujer para desearla, ¿se quedas embarazada? Jóvenes, mírenme a mí. Si cada vez que tú miras con una mujer con deseo se queda embarazada, ¿cuántos hijos tendrían? Pues Dios dice que eso es así. No en el acto, sino en el corazón. Todo el abanico de los mandamientos es para una cosa. Miren, Santiago 2, ya voy a acabar. Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Cualquiera que ofende la ley en un punto. Bueno, yo no mataba a nadie, yo no he robado, yo he honrado siempre a mi padre y a mi madre, amo a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, no tengo ningún ídolo, bueno, todo. Pero tú dices una mentira, aunque sea de esa que dices tú piadosa, no hay mentira piadosa, la mentira es mentira. En un punto ya se hace culpable de todos. Es decir, si tú incumples un solo mandamiento, tú ya eres culpable. Y no lo digo yo, lo dice Dios, en Santiago capítulo 2, versículo 10. El que infringe la ley en un punto, se hace culpable de todos. ¿Qué os parece? ¿Bien o mal? Muy mal, ¿no? Pero es la ley de Dios. Es así. Te puede gustar más o te puede gustar menos. ¿Qué pecado cometieron Adán y Eva en el huerto del Edén? No mataron a nadie. No cometieron adulterio. No había nadie para adulterar. No tuvieron envidia porque todo era suyo. No había celos. No había nadie que mirar. ¿Por qué? Por desobedecer. No por comer del árbol, porque el árbol en sí no era malo, era codiciable a los ojos, ¿no? Y de buena pinta para comer. De hecho comieron y no murieron físicamente, no era un árbol envenenado, pero la palabra era, no comas de este árbol, no comas. No comas de este árbol. El pecado fue desobedecer. No creer a Dios y creer a la serpiente. Ese fue el pecado. Y por un pecado, ¿qué pasó con ellos? Para siempre desterrado, ¿no? Romanos 3, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio. Para que toda boca se cierre. Tú no puedes llegar en presencia de Dios y decir, yo soy bueno. ¿Entiendes? Tú no puedes llegar en presencia de Cristo, en presencia de Dios, después de morir, cuando Dios te vaya a juzgar, y decirle, pero es que yo no mataba a nadie, yo soy un buen chaval, una buena chica, yo no he hecho esto, yo no he hecho... No. Porque Él te va a decir, mira, tus pensamientos, pum, 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 pum. Si va a ser tu misma conciencia la que te va a juzgar delante de Dios. Hay una cosa que tenemos conciencia. ¿Saben qué significa la conciencia? Conocimiento, con nuestro conocimiento de nosotros mismos. Esa es nuestra conciencia. Tú no te acuerdas de tus pecados, ¿a que no?
Tú ahora mismo no te acuerdas ni de tus pecados. Pero yo ahora llego y tú te acuerdas cuando mentiste a tu madre y ya te viene a la memoria, es verdad. Pero tú ni te acordabas. ¿Tú te acuerdas cuando le robaste dinero a tu padre de la cartera? Ah, es verdad, no me acordaba yo de eso. Pues Dios te lo mostrará. ¿Han escuchado de las experiencias cercanas a la muerte? ¿Experiencias cercanas a la muerte? Personas que están a punto de morir, que dicen que ven una luz, ¿verdad? Un túnel, una luz, y parece que hay alguien esperando después de la luz, una música celestial, algo así, ¿no? Y la mayoría dicen que ven su vida pasar así muy rápido, pero toda su vida. ¿Qué es eso? El disco duro. Eso es el disco duro que tenemos, la conciencia. Toda nuestra vida está ahí. ¿En dónde? Aquí. En la memoria, a largo plazo, donde tú vas almacenando. Dios mostrará todo lo que tienes en tu corazón, todo lo que has hecho. Y no habrá quien podrá mantenerse en pie, dice la palabra. Yo quiero que piensen en esto. Ante Dios, toda boca se tiene que cerrar y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque todos nosotros debemos compadecer ante un juicio. O bien el juicio del tribunal de Cristo, aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador, o el gran trono blanco donde Dios juzgará a todos los hombres y serán lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. ¿Vale? Piensen en esto esta noche. Mañana vamos a ver un poco más del pecado y muy importante, vamos a intentar solucionar el problema del pecado. Por eso mañana no falten. ¿Entendido? Sobre todo las personas que no hayan solucionado su problema con el pecado. Porque si tú hoy murieses, ¿dónde irías? ¿Al cielo o al infierno? Piensa esto. Si tú crees de verdad en tu corazón que irías al cielo, no hay problema. Mañana pueden tener el día libre. No. Pero si tú crees que si tú murieses hoy, mañana amanecerías en el infierno, ve mañana, urgente, porque no sabemos cuándo será nuestra última respiración. ¿Vale? Por favor, piensen en eso. Y no vale eso de decir, no, es que yo no creo en el infierno. Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Mañana hablaremos de ello. Un lugar de sufrimiento, de tormento. No hay salida, no hay reposo ni de día ni de noche. ¿Vale? Por favor, déjenle a Dios hablar en su corazón. Nos vemos mañana, vamos a terminar, vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias nuevamente, terminando de aprender un día más tu palabra. Aunque nos faltan muchas cosas, Señor, por el tiempo de aprender, pero sabemos que tú permitirás que día tras día sigamos aprendiendo más y más, no solo, Señor, de tu venida, sino también de todas las cosas que vendrán después. ¿Cómo reinaremos contigo 1000 años? ¿Cómo juzgaremos en este mundo? ¿De qué forma viviremos? Y todo lo demás, Señor, pero ahora toca comprender cuán pecadores somos. Ahora toca comprender que delante de ti ningún hombre puede estar en pie. Y nos toca comprender que necesitamos ser salvados. Salvados de tu ira y de tu justicia, porque tú no tienes por inocente al culpable. Y tú has preparado un lugar de tormento. No era para nosotros, Señor, era para el diablo y sus ángeles, pero a consecuencia del pecado, debido al pecado, ese lugar está preparado para todos aquellos que no creen en esa preciosa sangre de Cristo Jesús. Por eso te pedimos, Dios, que mañana nos des la oportunidad de predicar el Evangelio un nuevo día, de predicar las nuevas de salvación para todos aquellos que están enfermos, para todos aquellos que son llevados a la muerte, para todos aquellos que están en peligro de muerte. Ayúdanos, Padre Santo, en estas cosas. Y las demás las dejamos en tu santa y bendita voluntad. Oramos como siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.